Bien, ahora pues bueno, comentemos que después de todos los daños que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, uno de los hechos o acontecimientos que suceden después de que haya terminado fue en América Latina, ya que pues bueno, no se aprobaron las leyes monetarias del Fondo Monetario Internacional y estos países atravesaron crisis económicas y sociales muy importantes. Inclusive hubo momentos en que se cuestionaba porque atravesaba por demasiadas crisis en estos países, y pues estos países tienen bastantes recursos naturales los cuales podrían ayudar a los gobiernos a poder mantener o sostener una economía bastante buena. Y pues se llegaba a la conclusión de que esto era debido a los políticos que llegaban a los gobiernos y tenían una mala administración o siendo simplemente políticos corruptos. Ok, ahora mencionemos que pues México tuvo que hacer gastos en el sector social y en su infraestructura, en su estructura prácticamente. También los gastos del sector público eran gastos realmente altos y que bueno, no se veía como un resultado bueno y esperado por parte de la sociedad, ¿no? Cabe mencionar que en este momento el petróleo de México se producía realmente en abundancia, además de obtener otros recursos naturales realmente importantes que ayudaban a la economía mexicana en su momento. Y bueno, debido a esto, pues bueno, México pedía más créditos sin medida para poder sanar su déficit. Y esto llevó a endeudarse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional y de una forma realmente exuberante, ¿no? De tener una deuda externa de 20,000 millones de dólares, pasamos a una deuda de 80,000 millones de dólares. Y llega a un tope con el Fondo Monetario Internacional y lo que hace esta institución es pues suspender los créditos a México y buscar una pronta solución para poder que México no llegara nuevamente a endeudarse más y buscar una forma de pago más que nada. Después de haber elegido a Carlos Salinas de Gortari de una forma dudosa, pues bueno, surge en Estados Unidos el Consenso de Washington, en donde bueno, quedan plasmadas todas las medidas económicas que el Fondo Monetario Internacional había impuesto a los países americanos, principalmente a los países latinoamericanos, después de la crisis de 1982. Y bueno, Estados Unidos toma la decisión de ser partícipe en la reestructuración de las deudas de los países latinoamericanos, en especialmente
con países como Brasil, Argentina y México, y donde se señala un plan para dar una solución definitiva a los problemas del financiamiento. Y este plan fue el Plan Brady, en donde México fue de hecho el primer país en implementar este plan, en adoptarlo, y surgen nuevas reformas económicas, donde se realizaron privatizaciones de forma irregular de empresas mexicanas y también parte del sector del gobierno. Después de lo acontecido con Luis Donaldo Colosio, con su muerte, pues bueno, los mercados financieros internacionales se alarman demasiado, ¿no? Por la falta y la fuga de capital en medio de una crisis política en nuestro país, en México. Posteriormente, con la llegada de Ernesto Zedillo, quien pues prácticamente sin alguna competencia pues llega a la presidencia del país, y esto hace que se devalúe la moneda y nuevamente la crisis llegaba al país. Y con esto también llegaba el efecto tequila, el cual fue una crisis financiera que se originó de forma local, causada por la falta de reservas internacionales prácticamente. Por último, como conclusión, pues bueno, después de la Revolución Mexicana en 1910, cuyo principal motivo de esta revolución fue quitar del poder a todas aquellas élites, pues bueno, se ha venido buscando desde esta fecha un gobierno que ayude realmente al pueblo y que haga que la economía mexicana crezca de una forma que pueda sobresalir en la región, ¿no? Y no nada más en la región, sino también en el mundo. Falta un gobierno donde se puedan obtener resultados buenos, donde se pueda acabar la pobreza, se pueda acabar la corrupción, tantos problemas que acontecen a nuestro país. Y bueno, prácticamente la cuestión será con cuál gobierno, con qué presidente podemos alcanzar esto que tanto anhelamos. Y bueno, también obviamente no nada más recae en parte del gobierno, sino también en la parte de la sociedad, en cada uno de los mexicanos. Y obviamente en conjunto con el gobierno se puede hacer un cambio verdadero.